Esta mañana, después del entrenamiento matutino, físico, mental, relajación, entrenamiento con pesas, tal, un poco de todo. Y he visto el ratón que le dejé a Marianne, y este ratón es solo para diestros. Aquí es donde se pondría el pulgar, y entonces lo estoy sujetando con la mano izquierda. Entonces así sería para mí, pero para el otro lado necesitaría la mano derecha, porque tiene aquí la hendidura para meter el pulgar. Yo utilizo el ratón con las dos manos, dependiendo del espacio, dependiendo de lo que me apetezca, lo cambio de una mano o lo cambio a la otra. Soy de las pocas personas que cortan con el cuchillo con la izquierda, me pongo el cinturón al revés, friego al revés quiero decir como zurdos, pero hay otras cosas que no hago ni como zurdo ni como diestro, como es cortar con el cuchillo en la izquierda. No sé lo que significa, me da igual, pero sé lo que pasaba en los años 60 y 70, que te obligaban a realizar todo con la mano derecha. Me han salido dos preguntas. Una de ellas es por qué no hay inclusivismo, no sé cómo se dice, la inclusión para zurdos, porque esto, si hubiera sido para niños o niñas, ya habría tenido un montón de demandas. Pero si es para diestros, pues que les den por culo a los zurdos. Eso es una cosa de la sociedad, ¿no? Que es muy graciosa. Y luego me pregunto si en sociedades no contactadas por el mundo occidental, no contactadas por los seres humanos, que no saben ni siquiera que son seres humanos, y que viven en el Amazonas o donde vivan, no contactadas nunca, me gustaría saber si un niño coge el arco o una lanza o cualquier utensilio con la izquierda, si el resto de la tribu le va a enseñar que lo tiene que hacer con la otra mano. A lo mejor hay tribus zurdas, a lo mejor hay tribus ambidiestras, no lo sé. No sé hasta qué grado puede llegar la apertura mental de que hazlo como la naturaleza te diga que hay que hacerlo, no como yo te diga que hay que hacerlo. Yo te puedo explicar cómo lo hago yo y cómo me sale mejor. Pero si tú insistes en que de esa forma es más cómodo para ti, yo es como lo hago yo, no te puedo enseñar a tu manera, te puedo enseñar a mi manera y luego tú aprendes a tu manera. Así es como debería ser todo en la vida. Y no es absolutamente nada. Todo nos lo meten, bueno, es que en los 70, hasta los 70, el mundo era rígido. En España era la letra con sangre entra. Con eso está dicho todo. Todos los gays se tenían, bueno, todos los maricones, en aquella época no había gays, se tenían que ir a Francia, a Inglaterra, a cualquier otro país fuera de España para poder ser ellos mismos. Y ahora nos hablan de inclusión, que todos tenemos que pasar por un aro. ¿Por qué no hacemos inclusión con los zurdos? ¿Por qué no hacemos inclusión con los melenudos? ¿Por qué no hacemos inclusión con la gente más consciente? Podríamos tenerlos en una especie de gymnasium, laboratorio hoy en día, en el siglo XXI, donde la gente más consciente, no la más creativa, aunque conciencia, un efecto secundario de la conciencia es la creatividad, pero no un efecto secundario de la creatividad es la consciencia. Pero una persona muy creativa es más fácil que llegue a un estado elevado de consciencia que una persona nada creativa, desde luego. Desde luego, la persona nada creativa es la que está tan embutida en las normas, las reglas y el conocimiento que no puedes crear nada porque todo está creado en tu mundo. Entonces, cuando vives en un universo y para la mayoría de la gente es que es virgen, ese universo es virgen, porque no lo han vivido nunca. Con lo cual, en cuanto den dos pasos, ya se piensan que son muy creativos, porque ¡wow! Empieza a amueblar tu universo, empieza a descubrir tu universo. Pero para gente como yo no hay inclusión, porque a mí se me tilda de todo. De
de loco, de rojo, de soñador, de... Bueno, seguramente que de fascista también, según quien escuche diferentes tipos de mensajes. O sea, que da igual, lo seré todo para todo el mundo, que es lo normal, eso es algo que todo el mundo debería tener asumido, porque para eso hay 8.000 millones de diferentes puntos de vista. Y mientras la gente no se dé cuenta de que tu punto de vista es solamente uno más, como persona racional, como ser suprarracional, ya se reduce bastante más. Lo que hacemos es ampliar al infinito los puntos de vista, pero para la gente que no lo puede ver es solamente uno, el distinto. Ya está. A la gente no puede vivir sin dualidades, les cuesta mucho, entre el bien y el mal, el blanco y el negro. Vamos, si es que es tan sencillo, ¿no? Entre el bien y el mal, ¿no hay infinitos pasos? ¿O todo el mundo es el bien absoluto y el mal absoluto? ¿Entre el blanco y el negro no hay infinitos grises? Sí, pero además hay infinitos colores. Están todos los colores, todos están entre el blanco y el negro. Hay varias formas de explicarlo, que ya lo he hecho, pero las cosas deberían ser entre blanco y no blanco, negro y no negro, mal y no mal, amor y no amor y odio. Porque ¿quién decide que lo contrario de amor es odio? Porque muchas veces puede ser la ignorancia, otras veces puede ser el miedo. Tú puedes tener miedo a algo y cuando dejas de perderlo puede ser que lo ames. A un perro. A cualquier. Entonces no existen. Nos han inventado estas dicotomías que no lo son. Y ya no solamente es lo que acabo de hacer, que es pensar fuera de la caja y dar un resultado, es que además no todo, es como la gente que dice, no, a mí la gente o me odia o me ama. No, porque hay mucha gente que ni te conoce, con lo cual ignora tu presencia. No, ni te ama ni te odia. Hay mucha gente que a lo mejor te aprecia, no te ama y desde luego no te odia. Entonces, ¿por qué la gente, por ese sesgo cognitivo que nos gusta tener para facilitar todo? Y entonces al final o estás conmigo o estás contra mí. Yo no quiero que la gente esté conmigo, quiero que la gente esté consigo misma. Y estando consigo misma nunca estarán contra ellos mismos. Y nunca estando contra ellos mismos estarán contra los demás. Así es como vivo yo la vida.